Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, ahí en el Salmo número 38. Continuamos este día con esta serie sobre los salmos. Y vamos a continuar aquí entonces en el Salmo número 38. Les invito a que nos encomendemos a Dios en oración y para continuar con la declaración del Evangelio. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en este día, Señor, que nos has concedido poder acudir a esta reunión donde tú reinas, donde tú estás en medio de nosotros. Te hemos tributado honor y gloria a través de estos cantos, reconociéndote como el Señor soberano y dueño de nuestras vidas. Y ahora estamos postrados delante de ti, Señor, esperando recibir el pan de vida, que es tu palabra, y rogándote, Padre, la influencia y la ayuda de tu Espíritu Santo para que esta palabra sea cobijada en nuestra alma, guardada, atesorada, como lo que es, Padre, tu palabra. Ayúdanos a recordar constantemente aquella exhortación cuando te dirigías a los que te escuchaban y les recordabas: fijaos cómo oís. Así, Padre, ayúdanos a oír con entendimiento, con interés, con deseo, con ánimo, para que la palabra haga su obra de salvación, su obra de santificación en nuestras vidas. Te lo suplicamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en este Salmo 38 y vamos a tener una breve introducción y después iremos al contenido del Salmo, que en realidad se trata de tres lamentos. Continuamente está en un lamento el salmista en este pasaje, y vamos pues a la introducción. Este es un salmo clasificado como un salmo penitencial. Penitencial, ¿por qué razón? Porque está lleno de expresiones que ponen de manifiesto una carga, una pena, un dolor, un pesar profundo en la persona por haber ofendido a Dios. Entonces, por eso se clasifica como un salmo penitencial. Todo el salmo está lleno de estas manifestaciones, de estas expresiones, como vamos a ver. Dado su contenido de gran pesar, de gran dolor, entendemos que este salmo debió haber sido escrito con posterioridad a la caída de David en aquel adulterio, después de la comisión de aquel homicidio. Y seguramente por lo que contiene el versículo 12 pudiéramos sospechar, así lo voy a decir, ¿no? Que dice: los que buscaban mi alma y armaron lazos, y los que procuraban mi mal hablaban iniquidades. No sabemos específicamente si estaba hablando de la rebelión de Absalón, o si estaba hablando de la rebeldía de Adonías, su otro hijo, que también trató de usurpar el reino. Pero están consideradas quizás estas cosas. Algunos han llegado a pensar que este salmo fue compuesto al momento cuando David ya estaba postrado en su lecho de muerte. Y las expresiones que encontramos aquí, como ya estoy en picada, ya estoy casi muriendo, ¿no? Con mis ojos casi ya no puedo ver. Algunos han llegado a pensar que el salmo fue compuesto de esta manera. Y si no era su lecho de muerte, al menos la expresión que encontramos en el salmo así nos deja sentir, ¿no? Que él sentía que ya su vida estaba acabada, terminada. Ahora, sin perder ahí el Salmo 38, vayan a Isaías capítulo 1, porque en esta introducción nos vamos a fijar que la palabra señalada en el Salmo 38, cuando dice en el versículo 3, no hay sanidad, no hay ninguna sanidad en mi carne, no hay tampoco, dice, paz en mis huesos, ¿no?
uno pudiera pensar, ¿no?, que se está refiriendo a la sanidad o a la salud de su cuerpo, pero la misma palabra que es usada aquí en el versículo 3, cuando dice no hay nada sano en mi cuerpo, es la misma frase usada en Isaías 1, cuando en el versículo 5 y 6 sabemos que este capítulo 1 de Isaías reprende duramente al pueblo de Israel porque no entendían, porque no hacían caso, y él dice, ¿por qué habéis de ser castigados todavía? ¿No? En el versículo 5, todavía os rebelaréis. ¿Por qué? Dice, porque toda cabeza está enferma y todo corazón es un corazón doliente, ¿no? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en Israel, se refiere en él, cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, ¿no? Las llagas se curaban en aquel entonces de esa manera. Por lo tanto, nos estamos fijando, ¿no? Cuando Dios habla así a su pueblo de Israel, dice en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces nos estamos dando cuenta, ¿no? Cuando estas expresiones se refieren a la condición espiritual de Israel. Se refiere cuando dice que no hay ninguna cosa sana en todo su cuerpo, está hablando de sus pensamientos, de sus deseos, de su voluntad. Todo en ellos, dice, es de continuo el deseo de hacer el mal, ¿no? Gente pecadora, cargada de maldad. Entonces, volviendo al Salmo 38, podemos concluir que más que físico, el padecimiento de que David habla es una profunda, no es algo físico, probablemente haya cosas físicas aquí, pero más bien habla de una profunda enfermedad espiritual. Dice él en el versículo 3, no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, que dice, a causa de mi pecado. Y en el versículo 18 la expresión, versículo 5, ¿no? Corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. No llama locura a su pecado, es una locura volverse en contra de Dios, es una locura ser un enemigo de Dios, es una locura no reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. En el versículo 18 dice, por tanto, denunciaré mi maldad, congojaréme por mi pecado. O sea, en todos estos versículos él está haciendo una manifestación que todo se debe específicamente a su condición así tan profunda de sentir esa enfermedad espiritual. Todo se debe ¿a qué razón? Dice, a mi pecado, ¿verdad? Es mi pecado. Por supuesto, esta enfermedad espiritual produciría malestares físicos o inestabilidad física. Uno no puede estar en el pecado sin que se traduzca, al menos los creyentes es así, sin que se traduzca esto en una incomodidad, en un malestar interior, en una condición de convicción interna, ¿no? De que nuestra propia conciencia, nuestra alma no está en paz, no encontramos paz, a veces no podemos dormir, a veces no podemos hacer el trabajo cotidiano porque la carga está sobre nosotros, ¿no? Así, esto es algo parecido, y digo parecido, a lo que a veces se cataloga como una depresión. Hay un malestar interior, hay un conflicto, quizás una lucha interna, la persona se llena de tristeza, se vuelve por momentos irritable, padece dolores de cabeza, se vuelve hipersensible, no come, le falta el apetito, la persona se empieza a debilitar, se siente sola, probablemente desilusionada, desencantada, decepcionada, fracasada, destruida, ¿no? Está en picada. Así es una depresión, un desencuentro, no encuentra razón para vivir, no encuentra razón para continuar.
Te llegas a sentir como el título de aquella película, ¿no? Que trataba con un desequilibrio mental, ¿no? La película se llamaba Atrapado sin salida, aunque habla de un desequilibrio, no habla de depresión, habla de un desequilibrio mental. La diferencia es que el estado de conmoción experimentado aquí por David se relaciona con Dios y se relaciona con su pecado. No es una depresión que a veces tiene causas orgánicas, que a veces tiene causas psicológicas, ¿no? No nos vamos a meter en ese asunto, pero en el caso de David concretamente nos dice, es mi pecado, ¿no? Es la santidad de Dios, siento la ira de Dios sobre mí, ¿no? ¿Sí? Como si Dios me está mirando, ¿no? Dios me está redarguyendo continuamente, siento su presencia. Ahora, pudiéramos decir también, introduciendo este salmo, que la enseñanza de este salmo es en gran parte lo que se conoce como la convicción de pecado. ¿Sí? Lo que más tarde, es decir, el salmo nos da rasgos de lo que significa, de lo que es la convicción de pecado producida por el Espíritu Santo. En 2 de Corintios 7, más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos diría en el versículo 9 y 10, porque la tristeza según el mundo, ¿sí? ¿Qué produce? Hay una tristeza, dice, según el mundo, pero la tristeza según Dios produce dolor, produce lo que estamos escuchando aquí, ¿no? El pesar, el dolor, la tristeza según Dios está expresada en una forma contundente aquí en el Salmo 38. Esta es la tristeza según Dios. Esta es la tristeza producida cuando eres confrontado por los mandamientos, cuando eres confrontado por los mandamientos usados por el Espíritu Santo para hacerte ver tu condición espiritual. Esto es lo que ocurre, una convicción profunda. No es algo, no es algo, como vamos a ver en un momento, no es algo que solamente es un remordimiento pasajero, sino que es una convicción, lo voy a decir de antemano, ¿no? Es una convicción que no tiene solución a menos que acudas a Cristo. Te consumirá y te destruirá si no acudes a Cristo. Así es la convicción de pecado producida por el Espíritu Santo. Por esta razón el predicador Spurgeon llamaba a este Salmo 38 el Salmo del arrepentido, el Salmo del penitente, le llaman a algunos. Y hay que decirlo, en mayor o en un menor grado, este Salmo expresa el modelo de la convicción de pecado producida por el Espíritu Santo. No en todos es la misma medida, ¿no? Algunos hemos conocido la historia de Spurgeon, que vagaba como un vagabundo, ¿no? Iba caminando como un vagabundo, llorando, decía, desde su juventud, fue convertido a los 17 años. Hasta que entrando en una iglesia fue alcanzado y salvado por la gracia de Dios. Entrando en un templo se metió ahí a causa de la lluvia, a causa de la nieve. Y dijo, bueno, pues me voy a guarnecer aquí, y entró. ¿Sí? Y dice que el predicador parece que se dirigía exactamente a él y lo miraba a él y le decía, tú tienes que ser salvo, tienes que mirar. Usando aquel texto de Isaías, no mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Así dice Spurgeon que él sentía que el predicador se estaba dirigiendo a él directamente, así con una furia tremenda, ¿no? Y así fue convertido. Entonces, a veces, como el autor del Progreso del Peregrino decía que se levantaba en las noches porque en su convicción de pecado sentía las llamas del infierno que estaban llegando sobre él. Algunos simplemente experimentan una convicción de decir, estoy viviendo mal, he estado viviendo en el error, me he equivocado todo este tiempo, ¿sí? Y se vuelven hacia Dios y lo buscan y lo encuentran, ¿no? Ambos tienen convicción de pecado, unos más profunda, otros menos,
pero la convicción de pecado es así, ¿no? Aquí vamos a estudiar un poco más este modelo. Debemos notar también que el Salmo 38 nos dice, es un salmo de David, aunque no, en la opinión no personal, debería decir como aquel salmo donde dice másquil, ¿no? Para enseñar. Pero dice, en lugar de decir másquil, dice, es para recordar. La frase es para recordar, ¿no? Trayendo a nuestra mente. Esta frase para recordar es como, vea, sin perder aquí el Salmo 38, en Números 10, Levítico está lleno dice, deben tocar las trompetas en sus solemnidades y deben hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Y esta es la idea de recordar, hacer memoria. Se resume en Números 10, versículo 10, cuando nos dice, en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, cuando ofrecían el sacrificio, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán, dice, por memoria. Os serán para recordar delante de vuestro Dios, dice, yo Jehová vuestro Dios. O sea, la idea de recordar es esta, es traído, leemos también en Primera de Crónicas 16, traído del Antiguo Testamento, y la costumbre de hacer memoria, ¿no? Nos dice en Primera de Crónicas 16, en el versículo 4, cuando David ya trajo por segunda vez el arca, ¿no? Correctamente, con los levitas y todo lo demás, nos dice en el versículo 4 que puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. ¿Y para qué los puso ahí? Dice, para que recordasen, para que hicieran memoria, ¿no? Para que hablaran a la gente, ¿no? Para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Entonces, este salmo nos dice, esto es para que ustedes recuerden, para que ustedes alaben. ¿Qué vamos a alabar en este salmo de convicción de pecado? Vamos a alabar la misericordia de Dios que encuentran todos aquellos que son sujetos a la convicción, ¿no? Como dice el Salmo 130 que leímos. Desde lo profundo, oh Dios, clamo a ti. Desde lo profundo de esa convicción, de ese sentido de depresión, clamo a ti para encontrarte. No me apartes con ira. Recíbeme. Dice, estoy buscando misericordia, ¿no? Esta es la idea. Vea también el Salmo 145 para entender esta idea de recordar, de hacer memoria, la labor de los levitas es puesta aquí en este Salmo 145, dice desde el versículo 4, todo el Salmo en realidad, pero vea desde el versículo 4, dice de generación a generación, ¿no? Tu pueblo, dice, celebrará, narrará tus obras, anunciarán tus valentías, anunciarán la hermosura de la gloria de tu magnificencia, de tus hechos maravillosos hablarán. De la terribilidad de tus valentías hablarán los hombres. Y yo recontaré, dice, tu grandeza. Versículo 7 dice, reproducirán la memoria, recordarán, ¿no? Reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad y cantarán tu justicia. Eso es lo que significa, ¿no? Que recordemos, ¿sí? Y cuando nosotros, es una costumbre, no es un hábito, no solo en el Antiguo Testamento. El día de hoy que celebraremos la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? Bueno, hacer memoria, ¿no? Recordar. ¿Qué cosa vamos a recordar? Lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Recordamos, hacemos memoria, confesamos a Dios, agradecemos, hacemos todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir un memorial, un recordatorio. Y es que, hermanos, uno dice, a veces
siempre poniendo los ejemplos de las familias, ¿no? Cuando estamos insistiendo con nuestros hijos, es que hijo, no se te olvide, hija, por favor, acuérdate de esto, acuérdate, no olvides esto, apúntalo por ahí, no se te vaya a pasar, y los hijos, ay mamá, ay papá, ya sé, somos ovejas débiles. Necesitamos ser recordados, ¿cada cuándo? Continuamente, diariamente tenemos que ser recordados, ¿no? Somos ovejas débiles, somos ovejas distraídas, somos ovejas olvidadizas. Hay que refrescar la memoria, hay que sacudirnos para que entendamos. Ahora, vayamos pues al contenido del Salmo 38, después de esta breve introducción, y vamos a fijarnos que este salmo consta básicamente de lo que se conoce como 3 lamentos. La lamentación es como una queja, ¿no? Estar declarando delante de Dios la tristeza a causa de nuestros pecados. Los 3 lamentos consisten en lo siguiente, empezando por el versículo 1, que es como una introducción, una oración para introducir, ¿no? Una súplica para introducir. El salmista comienza diciendo en este versículo 1, hay que explicarlo, dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. A primera vista, David ¿era un incrédulo o era un creyente? Era un creyente, por supuesto, ¿no? Y comienza con una súplica, al parecer equivocado, porque dice: no me destruyas con tu ira, no me reprendas con tu ira. Si nosotros recordamos en el Salmo 32, un salmo penitencial que ya comentamos, recordaremos en el versículo 1 y 2 que David habló de la bienaventuranza, del perdón de aquellos, la bienaventuranza, la felicidad de aquellos que son perdonados en una forma gratuita, ¿no? El perdón de gracia, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados, ¿no? La bienaventuranza del perdón, de la justificación, de la salvación está aquí. Dichoso el hombre a quien Dios no le imputa sus pecados. Y dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dice David, contra mí mis rebeliones a Jehová. Y vea la palabra final del versículo 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, David es una persona perdonada, David es un creyente. Entonces, pero él comienza suplicando, ¿no? Sabiéndose perdonado, no está rehusando el castigo que todos los hijos de Dios, ¿sí? Somos receptores de la disciplina, de la mano de Dios, de la corrección de Dios. Esto no es algo solamente del Nuevo Testamento. Usted puede ver en Deuteronomio 8, desde el versículo 2 al 5, cómo Dios hablaba a su pueblo y decía: te has de acordar todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Deuteronomio 8, versículo 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y Jehová, dice, te afligió, hízote tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. La doctrina de que Dios corrige y castiga a sus hijos no es algo nuevo, no está siempre desde el Antiguo Testamento. Ya la vemos ya revelada completamente en el Nuevo Testamento, pero aquí está.
Entonces lo que está suplicando David en el versículo 1 del Salmo 38 es que la corrección no sea la ira divina. Pues entonces, ¿cómo viviría David, no? Sí, pero no, más bien en el Salmo 130, él está expresando, ¿no?, lo que David quiere enseñarnos. En este caso, quiere enseñarnos, lo expresa en el Salmo 130, versículo 3, Jehová, si tú miras a los pecados, ¿quién va a poder sostenerse? O sea, tu ira lo consumiría. No hay manera que alguien se sostenga. Pero hay perdón cerca de ti para que seas reverenciado. ¿Sí? Esperé yo en Jehová, esperó mi alma en su palabra, esperado, aunque soy un pecador malvado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana. Versículo 7, espere Israel a Jehová, porque ¿qué hay en Jehová? Misericordia. Entonces, lo que David quiere transmitirnos aquí específicamente, ¿no?, hablando a los creyentes, es el hecho, quizás algunos de nosotros, ¿no?, hemos llegado a cometer faltas en el sentido de cometer graves pecados o errores, ¿no?, y sentirnos en la desesperación de que ya Dios no nos va a escuchar. Y aquí nos dice, acuérdate, ¿no?, tienes que recordar lo que yo hice y tienes que recordar, ¿no?, que hay misericordia. ¿En dónde? Hay misericordia en Dios, ¿no? Hay que buscarlo. En ese sentido, el Salmo no solo es para recordar, es para enseñarnos a refugiarnos en Dios, aunque hayamos pecado grave y lamentablemente, como le ocurrió a David. Por lo tanto, quizás en medio de nuestra profunda convicción nos llegue la idea, ¿no?, decir, no, ya soy tan pecador y soy tan malvado, tengo una convicción tan profunda que Dios no va a tener misericordia. Desesperarías o desespera a la persona del perdón y la misericordia divina. Pero no debemos olvidar que somos hijos. Dios nos castiga y nos corrige, no para destruirnos, sino para enderezarnos y para que produzcamos el fruto esperado de la santidad. Como dice en Hebreos 12, ¿no?, al final dice, nos castigaban nuestros padres para cuando estábamos con ellos, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos corregirá para lo que nos es provechoso, ¿no?, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. No con ira. ¿Por qué no con ira? Porque toda la ira por nuestros pecados la llevó Cristo en la cruz del Calvario. La corrección no es ira, el castigo de la corrección no es ira, no debemos confundirnos. La ira la llevó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Toda nuestra culpa y condenación que nuestros pecados merecían la llevó Cristo en la cruz del Calvario. El castigo, la disciplina, la corrección de parte de Dios no es ira, ¿verdad? Es para que produzcamos la santidad. Vayamos pues ahora a los lamentos. Como decía, son 3 lamentos, del versículo 2 al versículo 8 es el primer. Cada lamento está acompañado de una oración de fe, de esperanza, de confianza. El primer lamento es del versículo 2 al versículo 8 y la expresión de confianza está en el 9. Después sigue el siguiente lamento del versículo 10 al versículo 14 y hay una expresión de confianza y esperanza en el versículo 15. Y el tercer lamento está del versículo 16 al versículo 20, teniendo la expresión de confianza en los 2 últimos versículos 21 y 22. Entonces, como ya hemos señalado en parte en la introducción y en el punto inicial que acabo de mencionar, este salmo nos recuerda acudir a Dios
porque Él es la fuente de misericordia, aún en los momentos más difíciles que pudiéramos tener. En sus 3 lamentaciones, hemos de decirlo, nos da el salmista una radiografía de lo que es la naturaleza humana cuando es iluminada la persona por el Espíritu Santo de Dios y llevada a la convicción del pecado. Lo repito, ¿no? ¿Sí? Estas 3 lamentaciones al mismo tiempo nos muestran la radiografía de la naturaleza humana. Y me refiero a la naturaleza humana de todos. Algunos, como no tienen o no han tenido convicción de pecado, no se dan cuenta, ¿no? Pero los que hemos tenido convicción de pecado, entendemos. En los lamentos de David vemos reflejada la historia de nuestra convicción y de nuestra salvación también. Ahora, entonces, cuando somos confrontados con la ley, con los mandamientos, por el Espíritu Santo de Dios, es solamente cuando podemos ver la convicción de nuestros pecados, ¿no? Solamente cuando la obra de convicción del Espíritu Santo viene a una persona, aquellos que se sienten buenos, aquellos que se sienten justos, aquellos que se sienten cumplidores o que no son como los demás, los que esa sensación tienen, llegan a ser humillados hasta el polvo y la ceniza, ¿no? Sintiéndose viles e indignos, como escuchamos lo que dice David en este salmo. Si consideramos tan solo los mandamientos, no sabemos los 10 mandamientos, la primera tabla relacionada con el amor a Dios, con la adoración a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no te harás imágenes, no tomarás en vano mi palabra, guardarás el día del Señor. Y comienza la confrontación, ¿no? Usted dice, yo quiero saber, ¿no? Quiero saber. ¿Quieres ser confrontado? ¿Cuántos domingos de tu vida no has dedicado a Dios? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios y no lo has tomado en serio? Sigues con tu vida medio así, medio asá, medio que obedeces, medio que no obedeces. ¿Estás persiguiendo qué cosa? Tus metas, tu carrera, lo más grande, lo mejor, tu egoísmo, hacerte rico, hacerte alguien, hacerte de fama. ¿Y Dios? ¿Ese es tu Dios? ¿Tú eres tu Dios? Todo lo que ocupa el lugar y que te ha impedido reconocer y humillarte delante de Dios es un ídolo para ti. Eres un infractor. ¿Cuántos días has hecho eso? ¿Cuántos días tiene un año? 365. ¿Cuántos años tienes? 10, 15, 20, 40. ¿Y no te has vuelto a Dios? ¿No te has convertido? ¿No te has entregado? ¿Cuántos cientos y miles de pecados hay sobre ti? Si los vieras, sentirías la carga que te aplasta. Si el Espíritu Santo te habla a tu corazón, sentirías que eso te va derrumbando. Que tarde o temprano, si tú salieras, serías destruido por la ira de Dios. Comienza a pensar ahora, ¿no? No matarás y dices, ahí me salvo, ¿no? Honro a mi padre y a mi madre. Habrá que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero, ¿los honras? ¿Les obedeces? No, no te preocupes, me voy a portar bien, voy a hacer lo que me dices. Sí, me voy a juntar con mis amigos y voy a hacer lo que yo quiera, no lo que tú dices. Viejo amargado, sí. Señora que no entiende las necesidades de los jóvenes. A la mamá, ¿no? Ay, esta mujer insoportable. Ajá. Has honrado a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Niños, jóvenes, ¿cuántos días los has deshonrado? ¿Cuántos días has sentido coraje contra otro? No lo has matado, pero si tuvieras una pistola en tus ojos, ya lo hubieras cercenado completamente y acribillado. No cometerás adulterio. Ay, bueno, no he cometido. ¿Sí? ¿Y tus ojos? ¿Y tus pensamientos? ¿Y tus deseos? ¡Hasta tus sueños! ¿En qué sueñas?
Dios lleva contado cuántas veces tú has desviado tus ojos de una manera incorrecta, entiéndelo. Dios lleva la cuenta de cuántas veces tu mente se ha desviado hacia otros lugares, hacia otras personas. Todos estos años, todos estos días, momento tras momento. Tú no sabes cuántas veces te has sentado, ni te has parado, ni cuántos pasos has dado, pero Dios tiene cada paso, cada pensamiento, cada intención, todas las cosas. No, bueno, no he robado, pero ¿qué tal has codiciado? Los zapatos, el vestido, los lentes, la cachucha de otro o de otra. Sí, su cuerpo, ¿cómo quisiera tener ese? Ya ves las mujeres, como algunas mujeres de Holanda son así, ¿no? Yo quisiera tener esas medidas, pero estoy así, sí, como 80, 90 y revienta o algo así, ¿no? Pero envidiando. Ay, no, yo soy mucho más guapa, ¿no? Pero ella tiene suerte, te está carcomiendo la envidia. ¿Me explico? No mentirás. Ay, amárrese la lengua. No, yo siempre digo la verdad. Ah, sí, siempre la dices seguro. Nunca has dicho ninguna mala palabra. Tu lengua está limpia y santa, así, como la de una serpiente, ¿no? Así. Nos ponemos a examinarnos la codicia, de dónde sale, ¿no? De dónde supura todo ese mal internamente, ¿no? Entonces, solamente cuando la obra de convicción del Espíritu Santo viene a la persona y el Espíritu Santo te muestra todas estas cosas, aquellas personas que se sienten, como decía yo, buenas, justas, cumplidoras, o que no son como los demás, llegan a la convicción de que realmente están, como decía un querido hermano, ¿no? En la olla de los frijoles. Entonces, vea el primer lamento, desde el versículo 2, dice, el salmista sabe, ¿no? Tus saetas, tus flechas, es la misma idea, ¿no? Cuando Job estaba en su condición, ahí en Job 6:4, dijo, oh, dice, las saetas del Todopoderoso están sobre mí. En Deuteronomio 32, en el versículo 23, ¿no? Dios dice, debido a tu infidelidad, debido a tu idolatría, enviaré mis saetas sobre ti, mis flechas, ¿no? Muchos predicadores usaban esta ilustración y decían, ya salió la flecha, te está persiguiendo, está buscándote, está a punto de caer sobre las junturas, ¿no? Como aquel rey malvado, ¿no? Que fue muerto. Te alcanzará tu pecado. No te escaparás. Ya la flecha salió volando. Y cuando el Espíritu Santo obra en las personas se derriten y dicen, no, por favor, no. Huye hacia Cristo. Es lo que decía, ¿no? El salmista dice aquí, tus saetas han caído, ¿no? Sobre mí. Tu mano, o sea, cuando los magos de Egipto decían los milagros que ya no pudieron imitar, dijeron, dedo de Dios es este, ¿no? El poder manifestado en las plagas de castigo contra Egipto. Y dice el salmista, no, este no es el dedo, dice, toda la mano de Dios está sobre mí. O sea, estamos hablando, ¿no? En una forma antropomórfica, por supuesto, ¿no? Ahora nos damos cuenta que toda la mano de Dios, dice David, se ha grabado sobre mí. Me siento como aplastado a causa de mis pecados. No tengo salida, no tengo excusa. No solo el hecho, el significado de la palabra pecado, no dar al blanco. ¿Qué significa que un hombre no dé al blanco? Significa que el propósito de Dios al crear a los seres humanos fue para que le diésemos honor,
y gloria. ¿Sí? Ve a Isaías 43, ahí en su casa, léalo desde el 1 hasta el 7, ahí dice, para gloria mía los crié y los hice. No dar en el blanco es vivir para ti mismo, es vivir para otras metas, es vivir para algo diferente de aquello por lo cual Dios te creó. Te desviaste. Tu pecado es vivir para tu propio honor y tu propia gloria. No te desviaste. Si tú contratas un esclavo para que trabaje en tu parcela, ¿no? Y tú llegas y encuentras tu parcela semidestruida y al esclavo lo encuentras embriagado, loco, o trabajando en la parcela de otro, haciendo lo que tú no le mandaste, ahí está la culpa, te desviaste. Tú deberías trabajar y honrar y glorificar a Dios, pero te has desviado. Y no solamente la palabra pecado quiere decir eso. Cuando él dice en el versículo 4, mis iniquidades han pasado sobre mí, ¿no? Las iniquidades, toda la idea de la naturaleza interna que supura y riega todos los pensamientos, todos los deseos, toda la voluntad de la persona, contaminando cada cosa que piensa, cada cosa que hace. La naturaleza pecaminosa, ¿no? Supurando. No solo el hecho de no dar al blanco, pero la iniquidad, la naturaleza interior, la codicia que no para, ¿no? ¿Cómo puedo parar la codicia? ¿Cómo puedo parar de desear las cosas que no debo? ¿Cómo puedo parar de emitir y supurar malos pensamientos, malos deseos? Me están sobrepasando, dice David, me sobrepasan mis iniquidades, como cuando te hundes sobre el agua, no rebasa el agua y empiezas a no poder respirar. Me estoy ahogando de todos mis pecados, ¿no? De entender cuántas cosas he hecho contra Dios. El mal, contrario a lo que muchas personas piensan, no está solo en el exterior. Es algo que penetra y corrompe interiormente, ¿no? Corrompe el alma, dice él, la médula de mis huesos, dice, está podrida, está enferma. Versículo 3. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Versículo 4, siento que me ahogo, siento que el pecado me está aplastando, son tantos los pecados. ¿Se acuerdan ustedes la ilustración, ¿no? Cuando Jonás desobedeció y fue tragado por ese gran pez? Las expresiones de Jonás son, me cubrió. ¿Sí? Me cubrieron las aguas, las profundidades. Entré en las profundidades. Estaba muerto ahí, ¿verdad? Su pecado le estaba ahogando, ¿no? Sintió que los abismos, dice, le cubrieron. Puedes imaginarlo, ¿no? Tantos días, tantos meses, tantos cumpleaños que has celebrado, ¿no? Sin arrepentirte, con todos tus pecados, con todo ese hedor, con toda esa llaga, con toda esa podredumbre, creciendo, aumentando, yendo más allá, y tú celebrando tus cumpleaños, ¿no? Lo decimos de una manera ilustrativa, nada más. No va a decir el hermano está en contra de la celebración de los cumpleaños. Como manera ilustrativa. Pesan toneladas. Es más de lo que uno puede cargar. Lamentablemente muchas personas no lo ven, ¿no? A menos que vean la grandeza y la santidad de aquel a quien han ofendido, podrán sentir esta carga, ¿no? La ira eterna sobre cada falta que no puede ser resistida. Versículo 5, me siento tan mal, dice, me siento como una carne putrefacta, me estoy pudriendo, corrompiéndome por dentro, lleno de llagas.
Los que ejercen la medicina lo saben, no vas a curar. Nadie quiere ir a curar al llagado, nadie quiere ir a curar. Hieden, supuran, huelen mal. Y luego imagínese usted, ¿no? Llagado, sucio, oloroso. ¿Quién quiere ir? Cuando llevan, dice, aquí está este médico principiante, te toca limpiar a este cuate, ¿verdad? Dice, eso no lo tienes que decir porque eso solo en la universidad, perdón por el comentario, pero ¿me explico? Es espantoso, estoy como echado a perder, dice David, estoy podrido, mis pensamientos, mis deseos, mis acciones. Imagínense, ¿no? Cometí el adulterio, tenía todas las mujeres que yo pudiera querer, todas las esposas y segundas esposas, y voy a tomar la mujer ajena, y para cubrirlo no maquino, peor que en las películas de terror, para darle muerte. Y que quede cubierto el pecado, ¿no? Que quede cubierto. Hay 1000 estrategias del diablo, ¿no? Para cubrir el pecado. No lo digas, ocúltalo, échale la culpa al otro. 1000 estrategias, pero ninguna funciona. Hay que entenderlo. Cuando hablamos de esta profundidad de convicción de pecado, debemos entender que solo acudiendo a Cristo, que solo el perdón por medio de Cristo es lo que puede salvar a la persona de esa condición. Pudieron y corrompiéronse mis llagas. ¿Por qué, David? A causa de mi locura. Soy como un loco. Soy un enemigo de Dios. Soy un enemigo de sus mandamientos. Los he pisoteado toda mi vida. ¿Dónde me puedo esconder de Él? Y Dios hace que sientas su presencia, que está atrás de ti, que va atrás de ti, que te persigue. La condición espiritual de la persona puede llegar a tal grado, ¿no? Que la persona dice, estoy encorvado, humillado, estoy como enlutado, ¿no? Como si se me hubiera muerto mi papá o mi mamá, o como si se hubiera muerto uno de mis hijos, pero nadie se ha muerto y yo me siento así, como enlutado. Terrible. Mis lomos están llenos de irritación, no hay ninguna sanidad, estoy debilitado, molido, quebrantado, entumido. Mi corazón no resiste. Mi corazón jadea, eso es lo que está diciendo, ¿no? Literalmente. Tantas personas, ¿no? A causa del pecado, llegan a convertirse en personas tan enfermas, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, inutilizados para Dios. Su vida es tal que no le sirven a Dios. Están débiles, quebrantados. Su vida ha sido como un despilfarro, ¿no? Como el hijo pródigo que desperdició toda su vida. La persona es como ese gadareno que se volvió loco, pretendiendo vivir como si fuera, la persona pretende vivir como si fuera dueña y señora de su vida, ¿no? Como si gobernara y la vida estuviera a su disposición, y nunca he tomado en cuenta a Dios, y mírame cómo estoy. He transgredido, he cometido cientos y miles de pecados, y mírame, estoy lleno. Espera, tu pecado llegará. Ojalá que vieras, ¿no?, tu postrimería. Ojalá que miraras el fondo de tu corazón y te dieras cuenta, ¿no?, que hubiera un rayo de luz. Si oraras por un momento y le suplicaras a Dios, dame luz, déjame ver la obra de tu Espíritu Santo en mi vida, dejaríamos de culpar a los demás de nuestras faltas, dejaríamos de culpar a otros de nuestros pecados, porque veríamos qué cosa,
que el problema, sin que sea el tema, no es el tema en este momento, ¿no? Pero el tema de los matrimonios siempre es lo mismo, ¿no? Los matrimonios siempre dicen, ¿quién tiene la culpa? Así. Cuando la convicción llega a tu vida, el dedo no señala para allá, el dedo señala hacia acá. Quizás piensas que tu esposa es culpable o tu esposo. Ora por él, ora por ella, Dios. Pero el dedo, el señalamiento correcto es ¿hacia dónde? Hacia acá. Yo soy el pecador, yo soy el culpable, ¿no? Entonces, el corazón de David brama, gime ante la necesidad. Uno ya en ese momento, ¿cómo se soluciona esto? Versículo 9, primer descanso ahí de su lamentación. Señor, delante de mí están todos mis deseos y mis suspiros no te es oculto. David se había humillado delante de Dios, había orado, ¿no? ¿Cuándo se suspira? ¿Cuándo se gime? Cuando oras, cuando lloras, cuando ves tu maldad y ves tu pecado. ¿Cómo se soluciona esto? Auméntele, ¿no? Cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, aumente usted la condición, ¿no? Que usted es culpable, ¿no? En muchos sentidos de haber conducido no solamente su propia vida, pero de haber influenciado en otros para que torcieran su vida, para que anduvieran en las cosas malas que usted anduvo. ¿Me explico? Esto aumenta, ¿no? A lo mejor hemos dañado, destruido personas, cosas, hemos perdido. Y lo peor, lo que empeora aún, a veces andamos así, todas esas cosas son así. Y uno le pregunta a la persona, ¿y qué has hecho? ¿Qué has restaurado? ¿Qué has reparado de todo lo que has destruido? Y la persona ya no sabe dónde meterse. Porque a pesar de ser y reconocer y darse cuenta de todo, no ha reparado nada. Ya alcanzará la justicia. Sabemos, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? El Señor dice aquí en el versículo 9, ¿no? Que David suspende su lamentación para expresar, tú conoces mi vida, la he puesto delante de ti, mis expresiones, mis suspiros. Una convicción profunda nos llevará a postrarnos ante Dios y a acogernos a lo que Dios determine acerca de nosotros. Cuando aquel leproso se acercó a Jesús, el leproso no llegó exigiendo ni decretando su sanidad, ¿verdad? El leproso solamente dijo, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Cuando la convicción llega a nosotros, somos como ese leproso. Nos acercamos a Dios, lamentando nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra falta, y suplicándole que nos limpie. Pero estamos dispuestos, porque lo merecemos, a que nos envíe a la ira, a que nos rechace. Pero desde el fondo de ese temor, clamamos a Dios y el Señor tuvo misericordia. Ahora, el segundo lamento, desde el versículo 10 al 14, David continúa con su queja, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, mis ojos ya no ven. Mis amigos, mis compañeros, mis cercanos, los que buscaban, hay otros que buscan, además de que ellos me dejaron, me abandonaron, y otros buscan mi alma y arman maquinaciones contra mí. Usted no puede dejar de ver esto, ¿no? Hasta un lector que ve detenidamente estos versículos, inmediatamente vuelve su mirada ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Hacia Cristo. ¿Qué pasó con sus discípulos? Le abandonaron. ¿Qué pasó con su pueblo? Vino a ellos, les habló, no le recibieron. Sus cercanos no le recibieron, su pueblo no le recibió. ¿Qué pasó con su familia?
Al final Lucas nos dice que estaban de lejos mirándolo, quizás por temor. En ese momento todos huyeron porque sus discípulos, todos pensaban, si me atrapan y me identifican con él, ¿cuál va a ser mi suerte? La misma que él. Y tenían razón, ¿verdad? Cuando una persona se une a Cristo, nos unimos para recibir todo de Cristo, ¿no? La muerte de nuestra vida y también la vida nueva y la bendición que vendrá. Estaremos dispuestos, que Dios nos dé la fortaleza y la fe en el momento dado, ¿no? Que se requiera el sacrificio de nuestras vidas. Algunas personas no quieren sacrificar, ni siquiera, aún no estamos bajo ninguna persecución, pero no quieren sacrificar su vida, negarse, ¿no? Para servir a Dios. Mucho menos lo harán si hubiera persecución. Entonces, David está diciendo aquí, hablando de su corazón, estoy equivocado, ese es el versículo 10 donde literalmente dice, mi corazón está acongojado, mi corazón jadea, ¿no? Esta es la idea que el corazón está empezando a batallar para hacer su trabajo, ¿no? Está haciéndolo rápido, como que se quiere parar, ¿no? Los que han experimentado alguna vez una taquicardia, ¿no? O sea, saben, como que se acelera y se baja, y se acelera y se baja. Y uno piensa, ay caray, cuando estas cosas están pasando, puede sobrevenir una crisis, ¿verdad? Y en esa crisis, el músculo se para. David dice, me estoy muriendo, eso es lo que está expresando, me estoy muriendo. Así se sentía bajo las saetas, bajo la mano de Dios, bajo la justicia divina persiguiéndole. Además, las conspiraciones, traiciones de familiares y amigos, sus propios hijos, sus consejeros, el general de su ejército, sufrió muchas adversidades. El complot de los hijos de Saúl, los abandonos le afectaron grandemente. Pero en esta parte hemos de enfatizar y fijarnos, ¿no? Que en realidad está hablándonos en una manera profética de lo que ocurriría 1000 años después en la vida, en la persona, en la obra de Cristo, ¿no? Siendo dejado, abandonado por todos. Y sigue diciendo lo mismo, ¿no? El complot y toda la conspiración levantada contra David, en realidad es una figura del complot y la conspiración en contra de Cristo, ¿no? Meditaban fraudes todo el tiempo, estaban procurando matar a Cristo, ¿no? Se juntaban y se reunía el Sanedrín para grandes veladas de oración. No, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para matar a este cuate? Porque no podemos detenerlo, ¿verdad? El organismo más espiritual y más dedicado a Dios, conspirando para matarnos, en lugar de amar y de bendecir a su prójimo y de buscar su salvación, conspirando para matar. Dice, mas yo como si fuera sordo, estaba mudo, no oía. Toda esta es la idea, ¿no? El cumplimiento de la profecía de Isaías 53, todo el capítulo 53, especialmente el versículo 7, ¿no? Dice, fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Aquí está cumpliéndose, ¿no? La pasión de Cristo. Abandonado, dejado por su pueblo, sus allegados, víctima del complot, dejado por su familia, y fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores. Cuando dice que se quedó como mudo, ciego, o sea, ¿cómo podías mirar a la persona que te está clavando los clavos?
¿Cómo podías mirar al que grita, crucifícale? Si Cristo les miraba, Él veía su condición. La condición de ellos era de miseria y era de perdición. ¿Qué más les podría decir si miraba su condenación, si miraba su infierno, el final de su postrimería? ¿Qué podría decirles? Solo enmudeció y no abrió su boca. No hubo una mirada asesina en sus ojos. Él sabía el destino de cada una de estas personas. Mientras predicó, su ministerio terrenal habló duramente contra los escribas y fariseos, reprendiéndoles por su hipocresía y llamándoles a la humillación, al arrepentimiento. Pero cuando estaba en la cruz, ya no dijo absolutamente nada. Sabiendo su fin, no había caso de recriminación. Es algo que nosotros debemos mirar, ¿no? ¿Para qué recriminar o reprender a quienes resisten el Evangelio? ¿No mira su fin? ¿Qué caso tiene pelearme contra él y darle un martillazo en la cabeza? No hay ningún caso. Mira su fin. Lo entiendes, ¿no? Más bien hagámosles el bien, venzamos con el bien el mal, como dijo Pablo, ¿no? Segunda de Timoteo 2, 25 y 26, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están sujetos a voluntad de Él. No hay caso de pelear o de maldecir. En el versículo 15, después de este lamento, vuelve la expresión, dice, porque a ti, oh Jehová, esperé yo. ¿No? Tú responderás, Jehová, Dios mío. Entendemos, ¿no? ¿En quién estaba esperando Cristo? Fue escuchado y fue levantado, ¿no? Resucitado al tercer día. Entonces, así nosotros sigamos el ejemplo de Cristo, confiemos, como dice Pablo ahí en Hebreos, ¿no? Asidos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 18, asidos de la esperanza puesta delante de nosotros, sin claudicar, sin ir a la izquierda o a la derecha, firmes, perseverando, ¿no? El tercer lamento, desde el versículo 16 al 20, el salmista expresa aquí el deseo, dice, no quiere que se alegren de él cuando caiga, no quiere que si resbala los demás se burlen, ¿no? El salmista no quiere convertirse en motivo de burla. Y lo entendemos, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué pasó cuando cayó en su adulterio? Dios dice ahí en 2 de Samuel 12, en el versículo 14, con estas cosas has hecho tú blasfemar el nombre de Dios. Pudiéramos orar, decir, no permitas que cuando resbale y caiga se burlen de mí, pero sería mejor que no cayéramos, sería mejor que nos portáramos bien. Porque si tropezamos al mínimo resbalón de uno de los creyentes, ¿sí? Los ladridos y las risas del infierno surgirán. Se puede caer uno, se puede caer otro, se puede tropezar el que sea, pero que no se tropiece un creyente, porque entonces sí, la burla y el escarnio serán más profundos. Hermanos, si no queremos ser causa de burla o motivo de tropiezo, vivamos en forma temerosa, vivamos en forma obediente. Recordemos, ¿no? El triste caso de Sansón.
Los filisteos sobre ti. Fue sacado N veces de sus broncas, ¿no? Hasta que en una ocasión se convirtió entonces en su caída, en el escarnio de los filisteos, en la burla de los filisteos. No tuvo cuidado con Dalila y acabó siendo burla y escarnio de los filisteos. Tengamos cuidado con la Dalila de nuestro pecado, para que no acabemos como motivo de burla y de escarnio. Hermanos, de nada nos servirá que estemos orando, pero no permitas que cuando yo caiga se burlen de mí. Lo mejor, pórtate bien. Oremos y que Dios nos guarde. Siempre oramos por ello, ¿no? Pero portémonos bien y tengamos cuidado con la Dalila de nuestro pecado. Sigue diciendo, versículo 17, estoy a pique de claudicar, mi dolor está delante de mí continuamente. Hermanos, debemos de entenderlo, ¿no? Está a pique, ya está. No tiene solución el problema del pecado. Cuando Dios descubre tu pecado, descubre la convicción, no hay solución. La única solución es acudir al remedio que Dios ha dado, ¿no? Que es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Confiesa tus pecados hasta que dice en el versículo 18, por tanto confesaré mi maldad, me congojaréme por mi pecado, tendré penitencia, dolor y acudiré para ser perdonado. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Cuando te arrepientes, confiesas tu pecado, entonces, si tú lo ocultas, ya lo sabemos, ¿no? Lo vimos en el Salmo 32. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Proverbios 28:13, ¿verdad? El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, somos llevados, no que seamos llevados, si no somos atraídos y si no acudimos a Cristo, iremos a pique. Ninguna persona que vive en el pecado se salvará. Su vida culminará en destrucción y en perdición eterna, ¿no? Es terrible. Roguemos por la iluminación, por la obra del Espíritu Santo para que nos muestre nuestro pecado, nuestra condición y nos conduzca así a eso. Así, estoy a pique, si no me salvas, se ha metido a su cuarto y le ha rogado usted a Dios y le ha dicho, sálvame si no perezco. Le ha rogado con lágrimas diciendo, perdona mis maldades, perdona mis faltas, no me dejes morir, no quiero ir a la condenación, quiero ser salvado, quiero servirte. ¿Ha orado usted a Dios? Rogando de esta manera, pidiéndole que ser salvado. ¿Ha confesado su maldad? ¿O quiere ser salvo sin confesar sus pecados? Al final hablaremos de este punto, ¿no? La doctrina del pecado tan aborrecida por el mundo, no tan odiada por el mundo. Mis enemigos, dice, están vivos y fuertes, se han aumentado los que me aborrecen mi causa. Nosotros tenemos enemigos, ¿no? La carne, el diablo, el mundo, ¿no? Con los años menguará el mundo. ¿Se cansa Satanás de tentarnos? La carne dejará los remanentes dejarán de supurar ¿no? Son más fuertes que nosotros, ¿no? Entonces, imagínense en estas condiciones, con esta convicción, ¿qué vas a hacer? Solamente mirando a Cristo puede resolverse el problema de nuestros pecados. Cuando Dios nos despierta de nuestros pecados, sí debemos darle gracias y decirle, Señor, si me has despertado de mis pecados, ayúdame a mirar a Cristo para ser perdonado.
Ayúdame a dejar ese estilo de vida para servirte. David llegó al punto de que con aquellos que él se había portado bien y simplemente le volvieron la espalda, y aún por la causa nada más de ser un seguidor de Dios, ¿no? Esto no debe extrañarnos. Hay personas que nos aborrecen simplemente por el hecho de ser creyentes, ¿no? Entonces, esta es su última queja, y él termina en el versículo 21 y 22 rogando a Dios que no lo deje solo, que no lo desampare. Apresúrate a ayudarme, ¿no? Cuando la convicción de pecado nos toma, queremos que Dios sane nuestra alma, ¿no? Queremos ser perdonados. Entonces, así concluye el Salmo, ¿no? Una súplica llena de fe y de esperanza. La palabra que hemos dicho hoy no es simplemente para decirte eres un pecador y estás en pecado y te vas a condenar, ¿no? No, mira la misericordia de Dios. Cuando Dios despierta a alguien para mostrarle su pecado, también muestra la persona y la obra de Cristo, ¿no? Si recordamos, por eso leímos el Salmo 130, vuélvalo a ver, por favor. Estos salmos penitenciales están hermanados, ¿no? Igualmente el Salmo 51. El Salmo 130 dice, vuélvalo a ver desde el versículo 1, dice, alguien que tiene una gran convicción de pecado, dice, desde lo profundo, oh Jehová, clamo a ti, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Versículo 3, si miras a mis pecados, no me voy a poder sostener, me vas a condenar, soy un pecador. Pero dice, hay perdón cerca de ti para que seas reverenciado. Cuando el pecador convicto acude a Cristo, es salvado y Dios es glorificado en su misericordia y en su gracia, ¿no? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma como los vigilantes esperan la mañana, versículo 7. De la misma manera la lección para todos, ¿no? Espere Israel en Jehová, ¿no? Porque en Jehová hay misericordia. Entonces, David habrá cumplido su propósito de instruirnos si aprendemos, ¿no? Que aún en lo más profundo de nuestro pecado, locura o desvarío, podemos mirar a la bondad y a la misericordia de Dios para recibirnos y restaurarnos a la comunión con Él. Esto no lo debemos olvidar, ¿no? Terminamos. Nos vamos a tardar un poquito aquí en esta parte, pero tengan paciencia. Unos comentarios. En primer lugar, un correcto entendimiento de lo que es el verdadero arrepentimiento conlleva experimentar en alguna medida, no exactamente, pero sí en alguna medida la convicción señalada aquí en estos tres lamentos. Como mencionaba, los predicadores antiguos hablaban de que muchos, en lugar de experimentar contrición, usaban la palabra, no experimentaban atrición. Y esta palabra es diferente, ¿no? La atrición, el remordimiento, es fruto del hombre natural. Todas las personas sienten remordimientos en algún momento. El hombre natural dice, ay, hice esto malo, pero me arrepiento. Y lo vuelve a hacer y se vuelve a arrepentir y lo vuelve a hacer. Y es un cuento de nunca acabar, ¿no? La atrición es fruto del hombre natural. El miedo a las consecuencias, ahí está la persona, no quiero ser juzgada por mis robos, no quiero ser juzgada por mis homicidios, me da vergüenza de estar en esta posición. Es pura atrición, la vergüenza, el miedo, la tristeza. Te van a echar mínimo 8 si te agarran robando la primera vez y después ya son más. No, como 8 años sin ver a mi familia, ¿qué van a hacer mis hijos? Voy a perder mi trabajo, mi casa, todo.
Pura atrición. Todas las personas, todos los seres humanos han experimentado eso. Todos han experimentado alguna vez lo que se conoce como la cruda moral. La cruda moral no cambia nada, la siguiente vez lo vuelve a hacer y hasta que ya se endurece, ¿no? Ya no hay ni siquiera cruda moral. El último paso es unirte ahí con los del escuadrón de la muerte. Ya está cauterizada su conciencia, ¿no? La atrición solo produce remordimiento. Judas tuvo remordimiento después de vender a Cristo y fue y se ahorcó, ¿no? Mateo 27:4, malamente traducida en las versiones 60 y traducido como se arrepintió Judas, porque no fue un arrepentimiento, fue producto de su corazón natural. Tuvo atrición, no quiso las consecuencias. No quiere esto, me quema este dinero. Pero no tenía un corazón nuevo, si no hubiera atentado contra su vida. La contrición, en cambio, como hemos estudiado en este Salmo 38, esta es la tristeza según Dios. Este es el pesar según Dios del cual habla Pablo en 2 de Corintios 7, versículos 9 y 10. Como es fruto del corazón regenerado, trae un pesar. Fíjese bien, ¿por qué razón? ¿Por las consecuencias? No, por haber ofendido a Dios. El Salmo 51 es el emblema de este concepto, ¿no? 51:4. Contra ti he pecado. Cuando usted tiene miedo de las consecuencias, eso no es contrición, eso es atrición. Cuando usted comienza a pensar, te he ofendido, la gran persona que tú eres, el creador que tú eres, el todopoderoso, el sabio, el santo y justo Dios, contra ti he actuado, me he convertido en tu enemigo. Toda la referencia de la contrición es la persona y Dios. Solo el verdadero conocimiento de la santidad de Dios y ser confrontado por la santa ley de Dios, todo esto en las manos del Espíritu Santo es lo que produce la contrición y no un remordimiento pasajero. El Espíritu Santo, como estamos diciendo, no solo produce convicción de miseria y vileza. Si usted escucha en las predicaciones o en las expresiones o en la propia Biblia decir, he aquí que yo soy vil. Dice, híjole, ¿dónde me vine a meter? El predicador dijo que era un vil. No, si el predicador no dice que es un vil, entonces es un vil sin reconocerlo, ¿verdad? Cada creyente debe decir verdaderamente, soy vil. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Pero ¿cómo? Si se ven tan seriecitos y... Somos hijos de Adán con una naturaleza caída. El Espíritu Santo produce la convicción no solo de la miseria y de la vileza, pero produce la convicción también de la misericordia que hay en Dios, para acudir a Él y ser perdonados. Ahora, en segundo lugar, preguntó Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también vosotros, casa de Israel, ¿cómo podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? ¿Cómo? No se puede. No se puede, ¿verdad? A menos la salvación solo puede ser obrada por el Espíritu Santo de Dios. O sea, el hombre no puede producir la salvación, el hombre no puede producir la contrición. Esto es algo, ¿no? Cuando Cristo dijo, solamente el Espíritu de Dios puede hacer renacer a una persona, porque lo que es de la carne, carne es. Solo el Espíritu Santo puede producir un cambio así. Por lo tanto, ¿no? La gloria de la salvación siempre será de Dios. Y solamente de Dios. Ahora, el saber que Cristo padeció en la cruz la culpa, la condenación de cada uno de sus hijos, padeció en nuestro lugar la ira infinita.
para que nosotros los que creemos pudiéramos tener una bienaventuranza eterna. Esto nos debe llevar ¿a qué? A un continuo agradecimiento, a un continuo esfuerzo para vivir y andar en santidad, para que Dios sea glorificado. Ya entendemos, ¿no? A la luz de lo que estamos escuchando, cuando Cristo dijo ahí en Mateo 11, ¿no? Del 28 al 30, todos los trabajados y cargados, venid a mí, dice, que yo os haré descansar, ¿no? Los que han sido contritos, ¿no? Los que han sido traídos a contrición por el Espíritu de Dios, vengan a Cristo, es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, tercer lugar, aunque al mundo no le agrade, hermanos, el discurso sobre el pecado y la depravación humana, para Dios, en su modelo bíblico, este mensaje de depravación, de pecado, de convicción de pecado, es esencial e indispensable. ¿Por qué? Es indispensable y esencial porque Cristo llama a los pecadores, porque Cristo recibe a los pecadores y porque Cristo salva a los pecadores. Si no quieres oír el mensaje de que eres un pecador, te perderás. Si no estás de acuerdo, nunca serás un candidato para ser traído y salvado por Dios. Es necesario que comprendas esto. Es necesario que experimentes esto. La doctrina de la caída del hombre en pecado no agrada al hombre natural, pero además de ser una explicación sensata y acorde con la realidad de nuestro mundo corrupto, egoísta, depravado, etc., hemos de repetirlo, ¿no? Para Dios, todos los seres humanos, no importa si venimos de los indios aztecas, de los incas, o si venimos como algunos, ¿no? De los barcos, como dicen los argentinos, ¿no? No importa nuestra condición social o económica. Somos pecadores, necesitados de salvación. Eso es lo que somos. Si no entendemos y creemos esta enseñanza vital de que somos pecadores y estamos reprobados por la santidad divina, jamás podremos apreciar ni allegarnos a Cristo, porque como ya dijimos, ¿no? Él salva a los pecadores. Sin importar tu raza, repito, sin importar tu apariencia física, sin importar tu posición económica, sin importar tu condición social, si tú sales de este mundo sin entender tu condición de pecador, habrás fracasado. Porque Dios te dio la vida para que tú le adoraras y le reconocieras, y tú lo ignoraste olímpicamente, dedicándote a ti mismo y al mundo, por lo cual padecerás eternamente tu locura y tu desvarío, tu rebeldía. Experimentarás la convicción, sí, pero la experimentarás en un lugar de perdición eterna y jamás tendrá solución. Sentirás todo lo que hemos hablado aquí en el Salmo 38, pero eternamente y sin ninguna oportunidad ya de consuelo. Eso es el infierno. Terrible, ¿verdad? Sin solución. Entonces, es importante que acudamos a Cristo ahora, que lo busquemos, que si no hemos experimentado esa contrición, busquemos y le pidamos a Dios, Dios, ayúdame, ayúdame. Ahora, quisiera señalar que cuando decimos que una persona se ha convertido, no quiere decir que tal persona deje de trabajar, deje de estudiar, deje de ir de vacaciones para dedicarse solo a orar, a leer la Biblia y asistir al culto dominical a adorar. No, no estamos diciendo eso. Queremos decir más bien que tal persona ha recibido una nueva vida espiritual, que le ha cambiado radical, completamente el sentido y la orientación de su vida, la ha inclinado hacia Dios. Quiere decir que ahora esa persona
renacida, esa criatura nueva, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue comiendo, pero todo lo hace ahora para la gloria de Dios, ¿no? De eso hablamos, ¿no? De nada servirá una vida conformada externamente a Dios sin haber experimentado la regeneración. Como dijo Isaías 1, ¿no? ¿Para qué me traen sacrificios? ¿Para qué me traen sus holocaustos? Vuélvanse a Dios verdaderamente, ¿no? En quinto lugar, quizás a usted le parezca extraño o exagerado esta obra de convicción realizada por el Espíritu Santo. Pero a todos los que les parece extraño o exagerado, yo les aseguro que esta es la doctrina bíblica. Es mejor dudar de uno mismo y de su razonamiento que dudar de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Obviamente en este día hemos sido llamados a recordar cómo Dios habló con su pueblo, ¿no? Deuteronomio 6, ¿sí? Que guarde los mandamientos. Cuídate, versículo 12, 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. 6:21 al 25, acuérdate de dónde te sacó Dios. Es bueno, David nos recomienda, hagan un recuento de su vida, aunque no estén en la cama, aunque no estén a punto de morir, dice, hagamos un recuento de nuestra vida, veamos todo lo que Dios ha hecho. Nos ayudará a apreciar más la bondad y la misericordia de Dios. Nos ayudará a ser humildes y agradecidos. Debemos tener cuidado de no tener solamente una convicción externa y legalista. La convicción externa y legalista producirá religiosidad, obras externas, pero solo el Espíritu Santo puede producir convicción de pecado y también gozo en la salvación. Terminamos diciendo, ¿no? El lamento y la convicción profunda. Si tú has sentido eso, si hay personas que me siento mal, hermano, siento así, siento que Dios no me oye, me siento miserable, soy pecador. Si te sientes así, qué bueno, es una buena señal. No es una mala señal, es una buena señal. Si por el contrario te sientes que ya eres lo máximo, altivo, soberbio, tienes una gran religiosidad, el semáforo de luz roja se prende, ¿no? Detente, por si estás en el camino del endurecimiento, ¿no? Los creyentes hemos de avergonzarnos, dolernos, humillarnos por nuestros pecados, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por concedernos escudriñar tu palabra, Señor, y suplicarte, Padre, que sigas trayendo ese dolor y esa convicción, esa inconformidad dentro de nosotros, Padre, de ver nuestro pecado y humillarnos delante de ti, Señor, y desear profundamente ser transformados y cambiados por el poder y por la obra de tu Espíritu Santo. Continúa la obra que has comenzado, Padre, hasta que seamos hechos semejantes a tu Hijo Jesucristo. Y rogamos también de manera muy especial por aquellos que han experimentado convicción y que tienen esa carga en sus mentes, en sus corazones, que tú les ayudes, Padre, a desembarcar, a llegar hasta los pies de tu Hijo Jesucristo. Pedimos por la salvación de tus hijos y que tú conduzcas a cada uno al puerto seguro que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En su nombre te rogamos que bendigas tu palabra, Señor, y te damos las gracias. Amén.